Si he visto más lejos, fue porque estaba subido a hombros de gigantes. Isaac Newton. Queridos cazadores, esta es mi historia. Cuando recordó que mi abuela recién había muerto, se levantó rápidamente de la cama y salió de su cuarto corriendo hacia el baño, el cual la encontró con la puerta abierta y con la luz encendida. La vida es como un libro, y si no viajas, solo lees la primera página. Esta noche, antes de acostarte, reflexiona sobre esas palabras. Tan solo te puedo asegurar una cosa: tu vida nunca será la misma. Soy Pablo. Yo, Miguel. Y juntos somos Cazadores de Historias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ya estamos aquí de vuelta en Cazadores de Historias, el podcast. Hoy tenemos nuestro último episodio de la sexta temporada, así que después de hoy tomaremos un descanso de un par de semanitas y estaremos regresando con ustedes a principios del mes que entra, a principios de julio. Pero pues mientras vamos a darle la bienvenida a Pablo. Ya escuchamos ahí la cita de Isaac Newton, así que vamos a ver de qué va el episodio del día de hoy. ¿Cómo andas? Muy bien, muchas gracias. Muy emocionado porque es nuestro final de temporada y espero que el episodio le haga justicia a este. Fíjate que desde hace, como les adelantaba un poco en el episodio pasado, ya tenía varios pues, meses con este episodio ahí, preparándolo poco a poco, cocinándolo y demás, pero sentía que me hacía falta algo como para poder complementarlo, tal vez, o terminarlo, o hacerlo más algo global. Y una amiga que tenemos en común, me contó una historia que es de segunda mano, es una amiga de ella, se lo contó. Quedamos en que me iba a decir si iba a poder decir su nombre y no. Eh, Me dijo que nunca logró contactarlo, entonces, para guardar un poco de la privacidad de esta persona, que no tiene nada malo, no vamos a decir el nombre, pero porque también me tomé la libertad de novelizarla un poco, digamos, ¿no? Ahí aumentar un poquito, porque pues es algo que va a ser para muchos fantasioso, eh, incluyéndome a mí, pero es algo que creo que nos ronda dado mucho tiempo, a muchos en la cabeza, sobre todo porque de unas fechas para acá, no sé si has visto que han circulado muchos videos de supuestos avistamientos de gigantes aquí en México. Ujú. Incluso hay uno muy famoso donde están como que trepados literal en los cerros, en las montañas, y se ve pues a una altura un poco más alta, digamos, que un humano, ¿eh? Entonces me puse a pensar, bueno, vamos a ver qué tan cierto hay de que al menos haya historias o leyendas acerca de gigantes aquí en México. Y sí, encontré algo y vamos a terminar con una historia de una supuesta avisamiento de uno de estos seres, ¿no? Pero antes de eso, quise como que complementar un poquito de cómo, de esta historia, ¿no? No sé si para muchos, incluyéndote para ti, es conocido que según el Popol Vuh, la Biblia y otros, digamos, libros religiosos, ha habido, antes de la civilización como la conocemos, como del ser humano como somos ahora, ha habido otros intentos de seres humanos. No sé si debe ser más familiarizado con el Popol Vuh, porque eso es Sí, algo que en la escuela nos hicieron aprender, leímos, ajá. que hubo intentos por parte de los dioses de crear al ser humano, uno de paja, no me recuerdo si de paja, pero uno era de tierra, de lodo, Ajá. uno creo que es como de maíz y demás, ¿no? Pero bueno, también se habla en la Biblia al respecto porque
anteriormente al hombre, habían existido otros seres que son conocidos como los Nephilim. No sé si has escuchado hablar de ellos, No, ¿no? Bueno, vamos entonces un poquito con la historia, ¿no? viene. La referencia más conocida a los Nephilim aparece en el libro de Génesis, específicamente en Génesis 6, versículo 1-4, donde se menciona que eran los gigantes que habitaron la tierra antes del diluvio. La interpretación de su origen varía, pero se sugiere que eran el resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Algunos estudiosos creen que los hijos de Dios se refieren a ángeles caídos, mientras otros que sugieren que podrían ser descendientes de Set, que son los hijos de Dios, y que se unieron con las hijas de Caín, o sea, las hijas del hombre. Esta ambigüedad pues, ha creado varias interpretaciones entre el judaísmo, el cristianismo, incluso el musulmán, que pues como todo el mundo sabe, compartimos un libro o muchos libros en común de esas tres religiones, ¿no? Hay otros textos, aparte de la Biblia, donde se les menciona, algunos de esos son textos apócrifos, perdón, y también donde se mencionan a los Nephilim. Entre ellos, el libro de Enoch, uno de los más famosos en las últimas fechas y favorito de los entusiastas del fenómeno OVNI, porque ahí se habla mucho de eso. En todos los que hemos visto episodios de alienígenas ancestrales es prácticamente la Biblia de ese programa, ¿no? También en este texto, que se considera un texto no canónico, ofrece una narrativa un poquito más amplia acerca de lo que son los Nephilim y también los trata como ángeles caídos. Aquí los describe como que más detallada y los conecta con algo no tan positivo, sino que fueron los causantes de la corrupción en el hombre. Gracias a eso, o como consecuencia de eso, pues se vino el diluvio para hacer como que Dios dijo borrón y cuenta nueva, ¿no? También hay otro libro que es el libro de los jubileos, ese es un texto judío. Ese sí, la verdad es que lo menciono nada más, pero no tuve el don de leer o qué dice. Pero también en ese libro de los judíos se les menciona, ¿no? Ya. Eh, si nos vamos en un supuesto tiempo de cuándo existieron estos seres, estamos hablando de que es algo precedente, o sea, que fue antes del diluvio. Ya sabes que el diluvio no solamente lo mencionan en la Biblia, sino que prácticamente en todas las civilizaciones se habla de él, de un fenómeno a nivel mundial que sucedió. Y en la cronología bíblica se le sitúa en un tiempo más o menos indeterminado, pero se puede decir que fue hace alrededor de unos 4.000 años. ¿Ok? Entonces, se le cuenta. Muchos de estos tradiciones o de esos relatos son orales. La verdad es que tampoco hay mucho donde se pueda uno basar más que en los textos que ya mencioné del Génesis. Y realmente, como les decía, es más, se les menciona más como los causantes de la corrupción en el hombre, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya una rica tradición en las demás culturas acerca de estos seres. Tan es así que me puse después a investigar un poquito de supuestos encuentros, no tanto encuentros, supuestos, pues sí, que se encontraron restos de estos, ¿no? Por ejemplo, en el caso, hubo uno, que es como que de los más famosos, que es conocido, perdón, como el gigante de Cardiff, no sé si lo has escuchado tú. No, tampoco. Bueno, vamos a hablar un poquito de él más hacia adelante, pero como me quise basar mucho en México, me puse a investigar de supuestos vestigios que han encontrado a lo largo de la historia, por lo menos aquí en México o en el continente americano. Cabe aclarar que muchos de esos han sido desmentidos y han sido catalogados como fraude, ¿no? Lo cual no quiere decir que no sean, en lo personal yo no tengo ninguna opinión, tengo una opinión personal más bien dicho, pero no es ni a favor ni en contra, ¿no? Creo que es muy difícil que encontremos restos
de fósiles, o me han dicho no de fósiles, sino de huesos de estos seres, si se cree que en el supuesto de que tienen más de 4.000 años de haber existido, entonces pues prácticamente no creo que sea posible porque pues ya son restos muchísimo más fosilizados, aunque pues están ahí lo de los dinosaurios, pero bueno, eso es otro rollo, ¿no? Entre las leyendas que se encuentran aquí en la América, hay una, por ejemplo, que habla un poco de esto. Déjame, ahorita aquí les voy a leer un poco. Por ejemplo, lo encontré en el diario ABC, en el diario español, donde dice que desde Hernán Cortés hasta una cita que hay en el New York Times en el siglo anterior, en el siglo pasado, ha habido muchas noticias a lo largo del hallazgo de esqueletos en América, ¿no? De seres que son de más de 3 metros de altura. Vamos a empezar a ponerles un poquito de tamaño, porque pues a lo mejor para alguien puede ser un gigante, es alguien que juega básquetbol, pero no, vamos a hablar realmente de seres que son de más allá de 3 metros de altura, ¿no? Se dice que, por ejemplo, el 27 de junio de 1987, un miembro de la Real Academia Española, Torcuato Luca de Tena, se hizo la pregunta de que si existieron los gigantes en la América precolombina y se dio la tarea de investigar, ¿no? Pues encontró muchas notas, una de ellas, como les mencionaba, recogida por el New York Times, donde supuestamente encontraron excavaciones arqueológicas a lo largo del siglo XIX y del XX de una serie de restos sobre gigantes, ¿no? Por ejemplo, habla de un artículo que salió el 4 de mayo de 1912 y este artículo dice que tuvo muchísimo eco en su momento y causó un gran revuelo en todo el mundo porque había encontrado una excavación realizada en una colina junto al lago, perdón, Yellowknife en el estado de Wisconsin, en los Estados Unidos, en el cual un equipo de arqueólogos del colegio Baylor descubrió más de 200 montículos. Estos fueron considerados como un ejemplo clásico de la cultura woodland, perteneciente a la prehistoria de América, en el primer milenio antes de Cristo. Pero lo que más les sorprendió es que encontraron 18 esqueletos gigantes con cráneos alargados. Las cabezas supuestamente de estos hombres eran mucho más largas o mucho más grandes de las cualquier raza que había habitado en América hasta hoy en día. El cráneo puede estirarse hacia atrás, estoy citando lo que dice el artículo, ¿no? Inmediatamente encima de las cuencas de los ojos. Los huesos de la nariz sobresalen muy por encima de los pómulos. Las mandíbulas parecen ser largas y puntiagudas, explicaba al New York Times. ¿Quiénes eran estos seres gigantescos? Se preguntaban. ¿A qué raza pertenecían? ¿Y cuándo se extinguieron? Algunos investigadores y muchos de los lectores de los periódicos comenzaron incluso a fantasear con la idea de que estos restos pertenecían a otro planeta, no a este. Lo cierto es que estas noticias no eran nuevas. Como les comentaba en un principio, en 1718 hubo un académico francés llamado Henrion que defendía la peregrina tesis de que los hombres, inicialmente colosales, fueron menguando, perdón, con el paso de los siglos. Tras comprobar la estatura media de sus contemporáneos y realizar un cálculo aritmético un tanto cabalístico, llegó a la conclusión con exactitud que Adán medía 40 metros, Noé 34 y Abraham 28, y así fueron cada vez haciéndose más pequeños los hombres, ¿no? Otra cita que habla, que es lo que les menciono ya para terminar con esto, habla de que Hernán Cortés, el conquistador, afirmó que él tenía el conocimiento de que había gigantes colosales en América. Cortés negociaba la paz con el cacique viejo de Tlaxcala, el viejo Xicoténcatl, cuando don Hernán, que quería saberlo todo y no dejar incógnitas a sus espaldas, preguntó a su nuevo aliado que quiénes habían habitado originalmente esta tierra o esa tierra. El cacique respondió que gigantes de exorbitante grandeza y proporciones, nunca vistas ni imaginadas. Para probarlo, le trajeron un hueso de uno de ellos. El fémur era muy grueso y alto, estoy citando, y correspondía a un hombre de algo de más de 7 metros de tamaño. A esas fuentes históricas también se fueron sumando otras noticias, como por ejemplo
gigantes recopilados en el Evening Star en 1893, el Washington Post en 1910 y demás. Nada más para concluir que pues todos esos supuestos avistamientos o encuentros de fósiles y de huesos de gigantes, al momento de estudiarlos se daban cuentas que no eran de humanos, sino que eran de otros animales y los cuales también estaban como prefabricados, por así decirlo, sino que eran la unión de huesos de un humano con dientes de caballo Ujú. y demás animales, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre se ha mencionado, pero hasta el día de hoy, pues prácticamente la ciencia se ha encargado de desmentir. Claro que si le preguntas tú o le preguntan a alguien entusiasta del fenómeno, va a decir que no, que son reales y que pues, se han encargado de encubrirlos porque lo peor que podrían hacer es que tienen que reescribir la historia como tal, porque pues si nos vamos a lo establecido, pues se quiere decir que el primer pueblo como tal fue Sumeria, pero ya hemos encontrado o ya se han encontrado restos de civilizaciones antiguas, anteriores, mucho más avanzadas a los sumerios, perdón, y pues también si eso que hay algo más factible de demostrar y no lo quieren aceptar, pues en lo personal yo creo que mucho menos van a aceptar algo por el estilo, ¿no? Claro. Bueno, vámonos ahora. Ya casi termino con eso para ya pasarnos a la historia, pero hay que tú me preguntas, bueno, ok, en México, ¿dónde supuestamente hay pruebas de que han existido los gigantes, ¿no? La historia en México está llena de leyendas, aunque no lo crean, de que han sido transmitidas de generación en generación y donde los protagonistas son gigantes. Pues tal vez la más conocida son las esculturas que se quedaron como testimonio de esto, que son los Atlantes o los gigantes de Tula. Creo que Ajá. fueron los primeros a los que hubieras tú Sí. pensado. Fíjate que ahorita que les cuente la historia de esto, tienen mucha similitud con los Atlantes, los de la Atlántida, a saber por Ujú. qué, pero ahí les van a decir. La leyenda de los gigantes de Tula es una fascinante historia que proviene de la cultura tolteca, una civilización que floreció en Mesoamérica. Según la leyenda, Tula era una ciudad poderosa y próspera, y sus habitantes eran conocidos por su gran habilidad en la construcción y en la guerra. La cultura tolteca, que floreció en el centro de México entre los siglos X y XII después de Cristo, dejaron un legado arquitectónico y artístico de gran importancia. Los atlantes de Tula son una muestra de su habilidad en la talla en piedra y del dominio de la iconografía mesoamericana. Estas esculturas, que miden alrededor de 4.6 metros de altura, representan a guerreros toltecas vestidos con atuendos ceremoniales y portando armas características de cultura. ¿Tú has ido a Sí, Tula? sí conozco. Ujú. Igual yo, hace muchísimos años cuando era niño, pero sí me acuerdo que son muy impresionantes de ver esas esculturas, ¿no? Los gigantes, que se dice que eran seres de gran altura y fuerza, eran considerados protectores de la ciudad. Sin embargo, también se les atribuía un carácter un tanto terrible o temible. La leyenda cuenta que estos gigantes eran guerreros valientes que defendían a Tula de invasores y de amenazas externas. Con el tiempo, la historia de los gigantes se entrelazó con la caída de Tula, que se dice que fue provocada por la arrogancia y la ambición desmedida de sus habitantes. La leyenda nos recuerda la importancia de la humildad y el respeto hacia los demás, así como el valor de la unidad en los tiempos difíciles. Por eso te digo que tienen un poco de similitud con Atlántida, porque en Sí. teoría la Atlántida también fue terminada por la arrogancia de los habitantes, que fue la que terminó con la civilización, ¿no? Aunque, como anotación, pues Sócrates, el que lo mencionó, la existencia de la Atlántida en uno de sus libros, bueno, de sus escritos, pero no menciona las características físicas de sus habitantes. Menciona la ciudad que era en forma circular y muchas de las características de la mina, pero en ningún momento menciona las características físicas de sus habitantes. Ya después la gente le fue enriqueciendo, por así decirlo, la historia dándoles poderes sobrenaturales,
viajes interestelares que todavía existen y demás, y entre Ujú. ellos también la altura, ¿no? ¿Algo que quieras comentar antes de que me No, pase las historias? la verdad es que está muy interesante Ujú. digamos que el contexto que nos estás dando. Sí. Algunas cosas ya más o menos yo conocía, pero Ujú. pues está muy interesante y a ver ahora la historia de qué va. Sí, fíjate que obviamente todo esto se los estoy resumiendo en algo muy concreto, tal vez. Si en algún momento ustedes quieren averiguar, obviamente hay muchísimo en internet que pueden ustedes averiguar. También yo creo que les recomiendo que sepan un poquito diferenciar. Yo lo estoy mencionando como un mero entretenimiento. No estoy diciendo que sí existieron o algo tal, o negando su existencia. Es cada quien tiene una forma de ver las cosas. Yo en lo personal creo que la historia es más grande y mucho más antigua de lo que nos han dicho. Y no dudo que antes de nuestra civilización hayan existido otras civilizaciones que por algunos motivos casi puedo jurar que han sido por culpa del hombre, se borraron de la existencia de este planeta, ¿no? Ujú. Como tal vez probablemente nos pase a nosotros al paso que vamos a ser los que vamos a terminar. El planeta no va a acabar, lo que va a acabarse es el ser humano, ¿no? Sí, Por tantas cosas. Pero bueno, vámonos con la historia. Como te digo, esa fue una historia de segunda mano y pues muchas gracias a la persona que nos hizo el favor de llegar a nosotros y pues ojalá les guste. No tiene título, yo le puse Los Gigantes de la Sierra. No sé si le dejemos así o le cambiamos el título, ¿no? va. Como contexto, antes de empezar con la historia, esta historia nos comenta que era contada por su abuelo, que él era arqueólogo, ya falleció hace muchos años, bueno, hace algunos años, y nos deja algo muy claro. Su abuelo le encantaba contar historias, a lo cual quiere decir que no quiere decir que sean reales, pero tampoco quiere decir que no. A su abuelo les encantaba, le dice que su abuelo le encantaba contarles historias a ella y a sus primos y a todos sus nietos. Y les decía al final, ustedes tienen la decisión de decir si esta historia es real o es algo que yo les acabo de inventar. Así es que dejémoslo así para los lectores, para nuestros escuchas, perdón. Muy bien. Dice, en un pequeño pueblo al pie de la sierra de Aguacatlán, en México, se cuenta la leyenda de que los gigantes habitaban la región hace miles de años. Según relatos antiguos, estos seres eran colosos de gran fortaleza, adornados con pieles de bestias salvajes y con un inmenso conocimiento sobre la naturaleza. Se decía que podían mover rocas y árboles con un solo movimiento en sus manos y que vivían en las montañas, donde formaban parte integral del paisaje. Un día, la noticia les llegó al grupo de arqueólogos donde mi abuelo trabajaba. En el pueblo llegó la historia de que encontraron unos restos que, según rumoreaban, habían sido encontrados allá lejos, en la sierra. Los ancianos del pueblo contaban de que se trataban los restos de un gigante, un guerrero que había defendido a su gente de fuerzas malignas. Decididos a encontrar, o al menos descubrir qué tan cierto era, mi abuelo y su grupo de amigos comenzaron a excavar en la zona que los lugareños señalaban. Fueron días de trabajo arduo, comenta mi abuelo, y encontraron lo que parecían ser fragmentos de huesos y algunas herramientas gigantescas. Los huesos eran tan largos, nos dijo mi abuelo, que desafiaban toda lógica. Medían más de 2,5 metros y estaban rodeados por cerámicas antiguas, muy grandes. Los arqueólogos y yo, mis compañeros, estábamos atónicos, pues las evidencias apuntaban a que habían sido pertenecientes a un ser humano que por razones desconocidas habían crecido mucho más de lo normal. Mi abuelo sabía que esta noticia correría como pólvora. Entonces era cuestión de tiempo que llegaran autoridades y las tomaran. Así es que ellos tomaron la decisión de que querían investigar, querían saber mucho más antes de que las autoridades llegaran. Estaban dispuestos a encontrar las respuestas de que si se trataba de una raza perdida de antiguos mexicanos. Preguntaban a los lugareños y ellos recordaban historias que venían contándoles sus abuelos.
y a su vez los abuelos de estos abuelos. Las leyendas hablaban de la importancia de que estos gigantes tenían para los pueblos indígenas, quienes creían que eran unos guardianes de la tierra y que conocían los secretos del mundo natural. Sin embargo, la emoción de los descubrimientos se tornó en temor cuando comenzaron a suceder eventos extraños. Los excavadores escuchaban ruidos inexplicables en la noche y el pueblo se envolvía en un aire de misterio. Una extraña neblina nunca antes vista bajaba todas las noches de las montañas. Algunos aseguraban que los eran los espíritus de los gigantes que aún habitan en las montañas, vigilando y reclamando lo que les pertenecía. Mi abuelo tomó una decisión: cerraron la excavación abruptamente y dejaron los restos para nunca más ser encontrados, mientras que hasta el día de hoy el pueblo continúa rindiendo homenaje a los gigantes que alguna vez caminaron por su tierra. Muy padre, la verdad, la historia. Sí, Sí, sí. ahí me fui imaginando cómo la ibas contando y pues mira, si no es real, si todo es inventado, qué buena historia, se Qué buen inventó el narrador era abuelo. Sí, y el muy buen abuelo. narrador. Sí, sí, exacto. Sí. Tiene todo sin llegar a ser tan cliché de lo que es México, al menos México para los extranjeros, tiene muchas de las características que nos podrían caracterizar como pueblo. Ajá. Y me recordó mucho de nuestros primeros episodios, la historia que les conté del gigante de los pies al revés, ¿te acuerdas? El que Sí. está ahí por esa región. Ajá. También obviamente pues está esa historia donde es un tipo pie grande, Ujú. pero un ser de un gran tamaño, ¿no? Pues no sé qué tal les haya parecido este episodio. La verdad es que me encantó la historia en el aspecto de que creo que complementó muy bien todo. La investigación que yo hice obviamente es pues, muy a la ligera, si lo quieres ver así, muy por encimita. Podremos ahondar mucho más al respecto, sobre todo porque no quise tampoco enfocarme mucho a los supuestos avistamientos que han ocurrido en estos días. Eso ya lo dejo a criterio de cada uno de ustedes. Y también a los supuestos restos que se han encontrado y después investigados, después desapareció. Porque eso es algo que no les mencioné. Muchos de esos restos que supuestamente son falsos los han desaparecido, que eso también ayuda mucho a que la gente haga más conspiración al respecto, ¿no? Exacto. Sí, exacto, pero bueno. Pues bueno, vámonos empezando a despedir de este episodio y de esta temporada, la sexta, y pues creo que terminamos bien esta temporada, ¿no? Sí, pues muchísimas gracias. Bueno, muy buen episodio para cerrar. Y como lo hacemos prácticamente en todos los episodios, pero pues ahora que estamos cerrando la temporada, muchas gracias a los que han estado aquí pues desde el principio, los que se han ido sumando y los que a lo mejor este fue el primer episodio que escucharon. Pues ojalá que a partir de la siguiente temporada que empecemos se sigan uniendo más y les siga interesando estar escuchando estas historias que pues les tratamos de preparar con mucho cariño cada semana. Como les decía, este es el último episodio de la temporada. Estaremos de regreso la primera o la segunda semana de julio. Ahí les estaremos avisando en nuestras redes. Son 2, 3 semanas a lo mucho que estaremos por ahí de descanso. Pero, pues, como les decía Pablo el episodio pasado, ya con este yo creo y contando episodios especiales, son alrededor de 180 episodios que tienen ahí para eh, escuchar durante estos días que no vamos a estar por aquí, pero estaremos de vuelta con muchas ganas y con toda la intención de mantenernos algún tiempo más aquí platicando con ustedes. Entonces, pues, no sé si quieras tú comentarles algo. Pues más que nada, ahondar en lo que dices, agradecer mucho que nos escuchen y pues también que nos estén recomendando con sus familiares, con sus amigos y demás. Pues este podcast, como lo hemos dicho siempre, es algo muy personal, en el caso de que lo hacemos nosotros prácticamente todo y muy orgánico, de que pues obviamente todo se escucha como lo que es, ¿no? O sea,
dos amigos que se cuentan historias y que pues les gusta estar ahí investigando y sabiendo y conociendo de los demás. Y pues mientras ustedes sigan escuchándonos, nosotros encantados de seguirles platicando las historias, ¿no? Vamos a empezar la séptima temporada de algo que no sabíamos hasta cuándo y no sabemos hasta cuándo va a seguir. Eso es algo que ni tú ni yo sabemos y mientras creo que tengamos historias que contar, pues nosotros seremos los más felices, ¿no? Y pues nada, muchas gracias y estaremos escuchándonos yo creo que en un par de semanas. Sí, y ya solo para cerrar, también para que estén al pendiente, el anuncio se lo estaremos dando en nuestras redes, ahí Ujú. en X, @casahistoriasp, en nuestro Facebook, Cazadores de Historias Podcast. Y bueno, ya los episodios los pueden escuchar en cualquiera de las plataformas de audio. También si lo quieren hacer por YouTube, lo pueden hacer ahí. Y recuerden ahorita que tienen 2, 3 semanitas para mandarnos historias y que así podamos ir preparando el inicio de la otra temporada en cazadoresdehistoriaspodcast@gmail.com. Así que sin más, los dejamos, descansen de nosotros, pero regresen en un par de semanas con todas las ganas de acompañarnos nuevamente. Nos vemos, bye. Hasta luego. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.